en honor a Dios Padre. En el ejercicio de tu voluntad, te damos gloria, Padre Celestial, en este tu querer divino. Se atentan en practicar las virtudes de mi corazón para hacerme abrir los manantiales de mis gracias. Continuando mi habitual estado, mi amable Jesús me hacía ver su corazón santísimo, diciéndome: hija mía, por cuantas virtudes practicó mi corazón, tantas fuentes se formaron en él. Y conforme se formaban, así salían innumerables ríos, que brotando hasta el cielo glorificaban dignamente al Padre a nombre de todos. Y estos ríos desde el cielo descendían para bien de todas las criaturas. Ahora, también las criaturas, conforme practican las virtudes, en sus corazones se forman las pequeñas fuentes que hacen brotar sus pequeños ríos, que se cruzan con los míos, y brotando junto con los míos, glorifican al Padre Celestial, y descienden para provecho de todos, y forman tal armonía entre el cielo y la tierra, que los mismos ángeles quedan sorprendidos ante tan encantadora vista. Por eso, se atenta en practicar las virtudes de mi corazón, para hacerme abrir los manantiales de mis gracias. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Quien jura, pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Mateo 23, 16. Ay de ustedes, guías ciegos. El gran mal de la voluntad humana, ella quita los ojos del alma. Tú debes saber que solo la voluntad humana cierra el cielo. Por eso no le era dado penetrar en aquellas regiones celestiales, ni de tener trato familiar con su Creador. Por el contrario, la voluntad humana lo había arrojado lejos de aquel que lo había creado. En cuanto el hombre se sustrajo de la voluntad divina, se volvió miedoso, tímido, perdió el dominio de sí mismo y de toda la creación, todos los elementos, porque dominados por el fiat,
permanecían superiores a él y le podían hacer mal. El hombre tenía miedo de todo. ¿Y te parece poco, hija mía, que aquel que había sido creado rey, dominador de todo, llegara a tener miedo de aquel que lo había creado? Extraño, hija mía, y diría casi contra natura, el que un hijo tenga miedo de su padre, mientras que es natural que conforme se genera al mismo tiempo amor y confianza entre padre e hijo. Y esto se puede llamar la primera herencia que toca al hijo y el primer derecho que toca al padre. Así que Adán, con hacer su voluntad, perdió la herencia de su padre, perdió su reino y se volvió el hazmerreír de todas las cosas creadas. Hija mía, escucha a tu madre y pondera bien el gran mal de la voluntad humana. Ella quita los ojos del alma y la hace volverse ciega, de modo que todo es tinieblas y miedo para la pobre criatura. Por eso pon la mano sobre tu corazón y jura a tu mamá que quisieras morir antes que hacer tu voluntad. Yo, por no hacer jamás mi voluntad, no tenía ningún miedo con mi Creador. ¿Y cómo podía tener miedo si me amaba tanto? Y el reino se extendía tanto en mí que con mis actos iba formando el pleno día para hacer surgir el nuevo sol del Verbo eterno sobre la tierra. Y yo, conforme veía que se iba formando el día, así aumentaba mis súplicas para obtener el suspirado día de la paz entre el cielo y la tierra. Mateo 23, 13. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quisieran. Diferencia que hay entre las ofensas de los religiosos y las de los seglares. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 7, capítulo 66, párrafos 1 y 2. Encontrándome fuera de mí misma, veía las tantas ofensas que cometen los sacerdotes y personas religiosas, y el gran desagrado que el bendito Jesús sentía por ellas. Entonces yo, casi asombrándome, he dicho: dulce vida mía, es verdad que las personas religiosas te ofenden, pero a mí me parece que los seglares te ofenden mayormente. No obstante, muestras más disgusto por las ofensas de aquellos que por las de estos. Parece que eres todo ojos para mirar todo lo que hacen los primeros y aparentas no ver lo que hacen los segundos. Y él: ay, hija mía, tú no puedes comprender la diferencia que hay entre las ofensas de los religiosos y las de los seglares. Por eso te asombras. Los religiosos han declarado pertenecerme, amarme y servirme. Y yo les he confiado los tesoros de mi gracia y a otros los tesoros de los sacramentos, como es el caso de los sacerdotes. Ahora, fingiendo en lo exterior que me pertenecen, en su interior, si es necesario, están lejos de mí. Aparentan amarme y servirme. En cambio me ofenden y se sirven de las cosas santas para servir a sus pasiones. Por eso soy todo ojos para no dejarlos desperdiciar mis dones, mis gracias, pero a pesar de mis premuras, llegan a malgastar mis dones aún en aquellas mismas cosas externas
con las que externamente parece que me están glorificando. Esta es una ofensa tan grave que si tú la pudieses comprender, morirías de aflicción. En cambio, los seglares declaran no pertenecerme, no conocerme y no quererme servir. Y esta es la primera cosa, que están libres del espíritu de hipocresía, la cosa que más me disgusta. Por eso, habiéndose ellos declarado, no les he podido confiar mis dones. Si bien la gracia los exhorta y les hace la guerra, pero no se ha donado porque no la quieren. Sucede como a un rey que ha combatido para liberar los pueblos de la esclavitud en la cual eran tenidos por otros reyes. A fuerza de sangre ha logrado liberar a una parte de aquellos pueblos y los ha puesto bajo su dominio, proveyéndolos de todo, y si fuera necesario, haciéndolos habitar su misma habitación. Ahora, ¿de quién se desagradaría más si lo ofendieran? ¿De aquellos pueblos que han quedado lejanos de él, que también quería liberar? ¿O de aquellos que viven con él? Mateo 23, 17. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Jesús es luz y la luz es verdad. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 8, capítulo 47. Encontrándome en mi habitual estado, el bendito Jesús se hacía ver todo luz y ha dicho estas simples palabras: yo soy luz. Pero ¿de qué está formada esta luz? ¿Cuál es el fondo de ella? La verdad. Así que soy luz porque soy verdad. Por eso el alma, para ser luz y para tener luz en todas sus acciones, estas deben salir de la verdad. Donde hay artificio, engaño, doblez, no puede haber luz, sino tinieblas. Y como relámpago ha desaparecido. Mateo 23, 17. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? El vicio predominante de este siglo, el ídolo de muchos, es el querer humano. Aún en el mismo bien que hacen. Y por eso se ve que de dentro del bien salen muchos defectos y pecados. Esto indica que la fuente por la cual era animado el bien no era pura, sino viciosa. Porque el verdadero bien sabe producir frutos buenos. Y en esto se conoce si es verdadero o falso el bien que se hace. Por eso hay una extrema necesidad de hacer conocer mi divina voluntad, vínculo de unión, arma potente de paz, reparadora benéfica de la sociedad humana. Mateo 23, 14.
Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Por eso serán juzgados con más severidad. Reparemos en María a Jesús por todas las hipocresías de quienes son religiosos. Encadenado bien mío, tus enemigos, unidos a los sacerdotes, te presentan ante Pilato y fingiendo santidad y escrupulosidad, ya que están por celebrar la Pascua, permanecen fuera en el atrio, y tú, amor mío, viendo el fondo de su malicia, reparas por todas las hipocresías de quienes son religiosos. También yo reparo contigo. Pero mientras tú te ocupas de hacerles bien, ellos por el contrario dan inicio a sus acusaciones. Los judíos enfurecidos te acusan de tantas otras cosas y tú callas. No te defiendes y reparas las debilidades y las injusticias de los jueces cuando se hallan ante los poderosos de la tierra, y ruegas por los oprimidos y los abandonados. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia, y por su intercesión concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.